los bancos centrales invierten esas reservas, pero lo hacen en activos de mucha calidad, porque necesitan ser activos muy líquidos y activos muy seguros, ¿ok? Justamente hoy vamos a hablar del tema del riesgo y de la seguridad, así que es importante. eh, Estuvo bien la pregunta de Tomás. Yo después eh, les voy a buscar algún artículo que hable un poco sobre eso. Los bancos centrales tienen un área que administra las reservas, ¿sí? Y en general parte de las reservas, los bancos centrales las depositan en el BIS, el Bank for International Settlement, que es eh, el banco de los bancos centrales que queda en Suiza, y bueno, y digamos, son inembargables. ¿Se acuerdan que hubo cuestiones en plena negociación de la renegociación de la deuda externa que hablaban de entidades, fondos buitres que querían embargar las reservas externas? Bueno, esas reservas son inembargables y son seguras, digamos, y están invertidas en activos muy seguros. ¿Ok? Bueno, para el día de hoy tenemos una clase que ya nos movemos al tema de crédito, ¿sí? Y bueno, acá hay unas notas de clase que después las voy a subir. Creo que hay una versión anterior en la página, pero bueno, les voy a compartir esta, eh, que probablemente descubramos algunos errores en el camino. Pero bueno, ustedes me dicen cómo viene la clase. Yo después le voy a subir esta presentación, ¿sí? Em, Bien. Profe, Entonces, perdón, ¿la clase la va a grabar también? bueno, vamos a grabarla, después vemos si la subimos o no. Recording in Ahí progress. está. Bueno, bien, gracias. Ahí entonces arrancamos con lo que sería la segunda parte del curso conmigo, que tiene que ver con problemas de información y racionamiento de crédito, ¿sí? Entonces, en estas notas vamos a ver que los servicios financieros, como ya comentamos la clase pasada, tienen este rol importante en las economías, que es el de asignar los recursos hacia los fines más productivos. ¿Mm? Superar descalces de plazos, de monedas, descalces entre tipos de interés, y tasa de interés fija versus tasa de interés variable, ¿sí? Y la idea en general es que diversificar permite cubrir, ¿sí? O hacer hedge, como se dice en inglés, de los riesgos, ¿no? Entonces, ese es el rol que cumplen los bancos. Típicamente, los depósitos que toman los bancos son de corto plazo, ¿sí? Y los créditos que dan son más bien de largo plazo, ¿sí? Aunque existen, digamos, sistemas financieros, bancarios, digamos, como los nuestros, donde los bancos típicamente no están dando mucho crédito de largo plazo. ¿Ok? Bueno, y obviamente que el funcionamiento es bastante complejo y altamente cambiable, con más globalización, innovación financiera, ¿sí? Con más tecnología a través de Internet, y como hemos charlado bastante, con la intromisión o la entrada de estos criptoactivos, digamos, o monedas, que no sé si llamarlas monedas, ¿sí? Eh, y obviamente en contextos donde los flujos de capitales son volátiles y donde los ingresos de capitales eh, se liberan o se restringen, como ha pasado en nuestro país en los últimos años. Eh, bueno, y también se da que no todos los agentes, digamos, hacia adentro de una economía tienen el mismo nivel de acceso a los servicios financieros, ¿sí? Existen asimetrías en las regiones, asimetrías tanto en el impacto que puede tener una política monetaria, como en el nivel de acceso o disponibilidad de servicios que pueden tener los usuarios. Esto se ha universalizado cada vez más
con la posibilidad de acceder a través de Internet, ¿no? Pero bueno, ya de la misma forma, Internet también tiene sus debilidades para llegar a ciertos rincones del país. Y lo que nos vamos a enfocar nosotros es en esta cuestión de la presencia de asimetrías de información y el tema de racionamiento de crédito, ¿sí? La cuestión de asimetría de información, ya les comenté que bueno, le valió el premio Nobel a Stiglitz, ¿sí? Y bueno, profesor titular de nuestra cátedra, que en un momento estuvo ahí de aquel lado, digamos, como están ustedes, eh, estudió con él, y bueno, él fue el que, Stiglitz fue uno de los que más trabajó en este tema de asimetrías de información, y bueno, vamos a ver algunas cuestiones de sus primeros temas, desarrollos con ese tema. Como les dije en la clase pasada, la estructura de los servicios financieros uno no puede dividir en lo que son los servicios bancarios, que son los más típicos, digamos, los que vamos a estudiar acá, los responsables del crédito y los depósitos, digamos, y demás. Y ahí tenemos el Banco Central como una entidad una sociedad de depósito, ¿sí? En estas normas digamos, contables y de registro del Fondo Monetario, y tenemos las otras sociedades de depósitos que toman diferentes formas en distintos países. Acá son los bancos, básicamente. Es una banca universal, que se le llama, porque, digamos, toma depósitos y puede prestar un montón de servicios financieros. En otros países los bancos tienen distintos formatos. Existen, no sé, por ejemplo, en República Dominicana la banca múltiple, que se parece a los bancos nuestros, comerciales, y también están las cajas de ahorro y crédito, ¿sí? En Argentina también hay cajas de crédito, ¿sí? Que es otro formato pero digamos, creo que hay una sola. Y después están las cooperativas de crédito, pero que no son sociedades que tomen depósitos, sino que solamente le brindan servicios a sus asociados, o las compañías financieras, que tampoco toman depósitos, entonces no son otras sociedades de depósitos, sino que simplemente dan préstamos con fondos propios. ¿Ok? Luego tenemos el mercado de capitales, donde, como les mencioné, digamos, las empresas pueden ir a buscar financiamiento, sea a través de acciones o a través de bonos privados, o lo que aquí se llama obligaciones negociables, ¿sí? Esto sería una deuda para una empresa. Emitir acciones es darle a una persona que invierte una participación en su patrimonio neto, ¿sí? En su capital. En estas dos, y sobre todo en esta que está acá, vamos a ver que hay cuestiones relacionadas con las asimetrías de información, ¿sí? Como también hay en los depósitos y préstamos que entregan los bancos. Y luego está la pata de ahorro contractual, que es la pata de más largo plazo del sistema financiero, que tiene que ver con los fondos de pensión. Acá estaban las AFJPs, están las AFPs en Chile, y los seguros de vida y retiro, que son seguros privados, digamos, que uno hace un aporte y con el compromiso de recién poder sacarlo después de más de 20 años, ¿sí? En alguna forma de algún pago por pensiones, ¿no? Y se diferencian de lo que son los seguros patrimoniales, que es el seguro del auto, el seguro de la casa, el de la computadora, el celular, que son seguros que cobran una prima ante la contingencia de que le ocurra algo a ese patrimonio que uno está asegurando, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo único que hace el seguro es cobrarte una prima por mes, y eso no se va ahorrando, sino que esa prima es contingente a que ocurra algún hecho que se da con alguna probabilidad. El seguro de vida y retiro también existe una probabilidad de que suceda un hecho, digamos, eh, pero lo que hace es capitalizar los ahorros, tal como lo vimos en el modelo generaciones superpuestas. Bueno, entonces eso es un paneo rápido sobre los servicios financieros, y pasamos a hablar de los temas de información, que son los temas que más nos preocupan hoy, en la clase de hoy, ¿sí? Básicamente, fíjense que esto del descalce de plazos surge muy relevante acá, porque
La intermediación que hace las otras sociedades de depósito, o sea, los bancos, implican prestar el dinero, ¿sí?, contra fondos a futuros, que son inciertos. O sea, el banco toma un depósito hoy, yo le dejo mi plata al banco, me voy, ¿sí?, o se lo mando por home banking, ese dinero se va de mi cuenta, y el banco, queda ahí el compromiso de que el banco me va a pagar una tasa de interés determinada. ¿El banco qué hace con ese dinero? Bueno, en una parte la deja como una exigencia de encaje en su cuenta corriente en pesos, ¿se acuerdan? En el Banco Central. Otra parte la va a prestar, ¿sí? Ese dinero que va a prestar se lo va a depositar a alguien en su cuenta, ¿sí? Y esa persona, cualquiera de ustedes, por ejemplo, va a tomar ese dinero y se va. Con ese dinero es suyo. Lo tiene que devolver en un plazo determinado, pagando capital y tasa de interés por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces el banco está prestando un dinero, se lo está dando en la mano, y ese dinero desaparece por un tiempo, ¿sí? Vuelve ese dinero y bueno, está la promesa de que va a volver. El banco se tiene que encargar de hacer un buen screening de ese cliente para asegurarse de que ese dinero vuelva. Pero claramente el intercambio no es simultáneo, ¿sí? Hay una cuestión temporal y hay una cuestión de riesgo. ¿Mm? Y ahí pueden existir estas asimetrías de información entre las partes del contrato. El contrato no es neutro en términos de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque el banco le da un crédito a una persona que dice tener un proyecto de, no sé, de hacer una empresa metalúrgica, ¿sí? Pero el banco claramente no se dedica a la metalurgia, sino que se dedica a prestar dinero, ¿sí? El que se dedica a la metalurgia es la persona que pidió el préstamo. Entonces, el que sabe si esa empresa le va a ir bien o mal es el que pidió prestado el dinero. ¿Mm? Entonces, veamos un poquito eso con más claridad. ¿Cuáles son los incentivos que hay de un lado y del otro del contrato? ¿Sí? Donde de un lado tenemos la otra sociedad de depósito, el banco que presta, y del otro lado tenemos el inversor, la persona que va a hacer ese proyecto. ¿Ok? Entonces, supongamos que el banco presta este monto L, y ese monto L tiene un costo de oportunidad R, que sería lo que el banco le tiene que pagar a los depositantes, para que los depositantes acerquen ese dinero al banco, ¿sí? Bien, el crédito tiene una probabilidad de repago, o sea, el proyecto este metalúrgico tiene una probabilidad de que le vaya bien y una probabilidad de que le vaya mal, ¿sí? Entonces, a la probabilidad de que le vaya bien la vamos a llamar ρ, y 1 menos ρ va a ser la probabilidad de que este proyecto falle o le vaya mal, ¿sí? Cuando le va mal, vamos a suponer por ahora que no se recupera la inversión. Esto es un supuesto que nos va a simplificar bastante, no es necesario, o sea, porque lo que va a pasar en general es que por ahí no se recupera todo, pero se recupera una parte. Entonces, ¿qué va a exigir el banco? ¿O qué va a querer cobrarle el banco al su cliente? Básicamente el banco lo que quiere es que si el banco presta L, si el banco presta 100 pesos, esos 100 pesos tienen un costo de oportunidad, que es la tasa de interés que le tiene que pagar al depositante. Entonces, para el banco quedar even, digamos, ¿sí? A la par, digamos, con sus ingresos, tiene que ganar como mínimo ese retorno, ¿ok? Y ese retorno se va a ganar, digamos, si digamos, con una probabilidad ρ, el proyecto es exitoso. Entonces, si el proyecto es exitoso, el metalúrgico, digamos, la persona esta de la empresa, devuelve el monto que recibió prestado y paga la tasa de interés que le cobró el banco. ¿Ok? O sea que si el proyecto tiene éxito, ¿sí? El banco va a recibir esta parte que está acá.
Y eso lo va a tener con una probabilidad ρ, que es la probabilidad de éxito del proyecto. Si es 99%, lo va a tener casi seguro. Si es 20%, bueno, va a tener un riesgo alto. ¿Ok? Ahora, hay una probabilidad 1 menos ρ de que el proyecto genere 0, o sea, de que falle. ¿Sí? O sea, si tiene éxito, gana esto el banco. Si falla, gana esto. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que el banco, cuando se da vuelta y presta, lo que hace es jugar una especie de lotería. Tiene una probabilidad que le vaya bien, una probabilidad que le vaya mal. El valor justo de esa lotería sería el valor esperado. ¿Ok? Entonces, se entiende esta cuenta que estamos haciendo acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta parte es 0, porque 0 por 0, 0 por cualquier cosa es 0, y me quedo con esta partecita de acá. Fíjense que RP es la tasa de interés que le va a cobrar el banco, del prestamista, digamos, ¿sí? Al prestatario, al que recibe el préstamo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el acreedor, digamos, el banco, va a exigir, digamos, para participar en este contrato, una tasa de interés 1 más RP, que, fíjense que simplifico estas L, la despejo de acá, y es simplemente pasar dividiendo ρ. O sea que esta tasa RP es la que al banco, en valor esperado, le devuelve un retorno R, que es el costo de oportunidad de sus depósitos. ¿Ok? Es la ecuación que está acá. La ecuación que tenemos que entender para saber cómo un banco hace, digamos, la revisión de la carpeta del acreedor, le cobra una tasa de interés activa, ¿sí? Y de tal manera que el beneficio esperado para el banco sea igual al costo de oportunidad del dinero, ¿sí? Medido acá como lo que le tiene que pagar al depositante normal. ¿Ok? Entonces esta es la cuenta que hace el banco. Y fíjense que esta cuenta depende de ρ, ¿sí? Y ρ es menor que 1, ¿no? O sea, ρ es la probabilidad de éxito, que es menor o igual a 1. Si ρ es igual a 1, las dos tasas son iguales. ¿Sí? Yo estoy pensando, digamos, soy bastante naif en mi modelo de banco, digamos, estoy pensando que el banco simplemente le cobra la tasa de interés activa igual a la pasiva y no gana nada. ¿Ok? En general el banco le va a cargar, digamos, un beneficio. Pero a su vez, le va a cargar una tasa de interés más alta cuando mayor sea el riesgo. O sea, si la probabilidad de éxito es 0,9, ¿sí? Fíjense que, digamos, si uno hace 1 dividido 0,9, eso da mayor que 1, ¿sí? Y entonces la tasa de interés activa empieza a subir, empieza a crecer, ¿sí? Y el banco, de esa manera, empieza a tener un retorno por sobre la tasa de interés pasivo. ¿Okay? A menor probabilidad de éxito, o sea, mayor el riesgo, mayor es la tasa de interés. ¿Ok? ¿Está bien? Y sale de esta cuenta. Hasta aquí no dijimos nada de asimetría de información. Sí hablamos de riesgo. ¿Ok? Pregunta acá. Si yo les muestro esta ecuación y les puedo buscar en algún diario, en cualquier diario, que una pyme se queja de que le cobran una tasa de interés muy alta en el banco, ¿qué respuesta le daríamos a esa pyme? ¿Por qué las pymes tienen una tasa, o digamos, se les cobra una tasa de interés tan alta? Porque el banco las considera más riesgosas. Exactamente. Tiene que ver con esto. ¿Mm? Gracias. ¿Sí? Tiene que ver con la percepción o la evaluación del riesgo que hace el banco. ¿Ok? En parte, dijimos que acá estamos suponiendo que no hay gastos administrativos, que no hay ningún sesgo del banco respecto a las pymes o lo que fuera. ¿Mm?
Claramente, cualquier mecanismo que uno pueda pensar que tienda a reducir el riesgo de crédito, garantías, las sociedades de garantía recíproca, los fondos de garantía, van a ayudar a las pymes a que reciban una menor tasa de interés. ¿Por qué? Porque el riesgo percibido por el banco va a ser menor. Ahora, empecemos a hablar un poquito más de asimetría de información, digamos, ¿cómo lo podemos ver acá? Bueno, fíjense que con asimetría de información lo que vamos a tener van a ser problemas de incentivos. Vamos a suponer que un inversor tiene un proyecto con una probabilidad de éxito RO, ¿sí? Como estamos viendo. Entonces, el valor esperado del proyecto es el retorno si tiene éxito ese proyecto, RE lo llamamos. El flujo de caja que va a generar si el proyecto tiene éxito, ¿sí? Si no tiene éxito, paga cero, entonces con probabilidad 1 menos RO, el retorno es cero. Entonces, con probabilidad RO, el beneficio de ese proyecto para el emprendedor sería RO por el retorno. ¿Ok? Ahora, si el inversor tiene que tomar una deuda para hacer ese proyecto, entonces, ¿qué va a pasar? El beneficio para el inversor será el beneficio que obtenga del proyecto menos el costo de la deuda. ¿Sí? O sea, tiene que tomar la deuda L, tiene que devolver L, más la tasa de interés que le cobra el banco, que es la tasa de interés activa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la cuentita que hace esta empresa metalúrgica, si se quiere. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, este es el beneficio del inversor, que va a ser un beneficio esperado, porque depende de este RO, ¿no? Bien, ¿qué vemos acá? Que el banco se le lleva una parte de ese beneficio. O sea, si el proyecto, digamos, genera una torta, una partecita de esa torta, se la queda al banco. Ahora bien, cuanto más alta sea la tasa de interés que le cobra al banco, ¿qué sucede? ¿Cuánto es el beneficio que le queda al inversor? Al emprendedor, cada vez menos, ¿no? Si el emprendedor es esta pyme que va al banco y dice, tengo este proyecto, miren, ¿sí? Y el banco le cobra una tasa de interés muy alta, el beneficio que le queda termina siendo nada. ¿Sí? Y la pyme no lleva adelante el proyecto porque la tasa de interés es muy alta. ¿Ok? Bien. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, ahora, ¿qué pasa desde la perspectiva del prestamista, digamos, del banco? ¿Sí? El acreedor, en este caso. El beneficio esperado, vamos a suponer que si, digamos, si tiene éxito el proyecto, el banco cobra. O sea, no hay posibilidad de que tenga éxito el proyecto y el tipo se raje, sino que si tiene éxito el proyecto, el banco cobra. Entonces, el beneficio acá para el banco, ¿sí? Para el acreedor, va a ser que el proyecto tenga éxito, o sea que con probabilidad de que el proyecto tenga éxito, va a recibir la tasa de interés que le cobró, la tasa de interés activa, más el préstamo que le dio. Los 100 pesos que le dio, más la tasa de interés, siempre y cuando el proyecto tenga éxito. ¿Sí? RO. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta parte que está acá, que es el beneficio esperado del acreedor, es justamente esta partecita que está acá por RO. ¿Ok? Entonces, en realidad, el beneficio total del proyecto se va a repartir entre los dos socios. ¿Sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? De que si el inversor generó una torta, ¿sí? Una parte de esa torta, digamos, queda para él y la otra parte va para el banco. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, supongamos ahora que el inversor asegura, o sea, el dueño de esta empresa metalúrgica,
asegura que su proyecto es más exitoso de lo que en realidad es. Dice, mira, él hace un análisis y la probabilidad de que le vaya bien es un 80%. En cambio, va al banco y le dice, mira, yo la probabilidad de éxito que tengo es 95%. ¿Sí? Te voy a ser sincero. Yo estuve mirando el mercado y ahí en la zona no hay otra metalúrgica, tengo una empresa que me puede mandar ciertas partes, le voy a hacer autopartes a otra empresa, bla, bla, bla. 95% de que me va a ir bien. ¿Ok? Y el banco entonces analiza dicha probabilidad y establece una tasa de interés R sombrero, ¿sí? Y esa R sombrero está basada en una probabilidad de éxito mayor que la verdadera. O sea, la verdadera era 0,80 y la mayor es 0,95. Entonces, ¿qué significa? Que esta tasa de interés activa es menor que la tasa de interés que hubiera sido justa, ¿sí? Dado el riesgo real del proyecto. ¿Mm? Y acá está la clave, digamos, que el beneficio del empresario, ¿sí? Para llevar adelante ese proyecto, va a aumentar si la tasa de interés activa que le cobran es menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está repartiendo su beneficio con la entidad que le presta. ¿Okay? Si le cobran menos interés, él va a ganar más. Entonces, lo que surge de ahí es que esta empresa tiene muchos incentivos para ocultar el verdadero riesgo de ese proyecto. ¿Por qué? Porque al demostrar que ese proyecto tiene menor riesgo del que realmente tiene, va a recibir una tasa de interés más baja. Y al recibir una tasa de interés más baja, va a tener un beneficio esperado mayor. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos esto que está acá por el verdadero riesgo, vamos a ver que nos queda esta ecuación donde este es el riesgo verdadero, este es el riesgo que el deudor dice tener, ¿sí? Y el beneficio para él de aumentar digamos, la probabilidad de éxito de su proyecto es positivo. O sea que él tiene todos los incentivos para decir que la probabilidad de éxito de su proyecto es mayor de la real. ¿Ok? Entonces ahí es donde se genera este problema de incentivos. Porque en vez de decir, bueno, hay una probabilidad justa de que a mí me vaya bien o mal, yo voy a tender a decir que mi proyecto es el mejor del mundo. ¿Sí? No solo porque, digo, me gusta mi proyecto y demás, sino porque cuando yo convenzo al acreedor de que mi proyecto es bueno, él me va a cobrar una tasa de interés más baja. ¿Sí? Entonces, hay un problema de incentivos acá. El inversor va a querer explotar esta asimetría de información si esa asimetría existe. ¿Sí? O sea, si yo le doy al banco unos anteojos que le permiten ver la realidad, digamos, y le permiten ver que ρ1 es igual a ρ, el banco listo, ya está. Si el banco puede ver cuál es la probabilidad cierta, se terminó el problema de incentivos. ¿Sí? El problema de incentivos surge cuando no podemos ver a ciencia cierta cuál es la calidad de ese proyecto. ¿Mm? ¿Y por qué digo calidad? Porque cuando uno repasa un poco la trayectoria de Stiglitz y, bueno, en particular de Akerlof, de otro de los ganadores del premio Nobel junto con Stiglitz, surge que ellos estudiaron mucho el mercado que se llama Lemons en Estados Unidos, que es el mercado de autos usados. Y ellos lo que decían es que el mercado de autos usados tiene mucho parecido con ciertos problemas que uno ve en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque los autos usados los conocen mucho los dueños de los autos, los conocen mucho
los mecánicos que saben de autos. Pero un comprador que va a comprar un auto usado no conoce mucho ni de la historia del auto, ni de la mecánica. Bueno, no necesariamente, por ahí va a averiguar, va a indagar un poquito, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, el precio puede ser un reflejo de la calidad, pero puede ser que no, ¿sí? Y el mercado de Lemons en Estados Unidos es como se le llama a los autos que se van y se compran en una concesionaria de autos. ¿Mm? La pregunta acá es, bueno, en la audiencia hay alguien que trabaje o tenga, o su padre tenga una concesionaria de autos. Bueno, no tiene nada de malo, ¿eh? ¿Sí? Simplemente pregunto. Eh, Básicamente, digamos, lo que uno ve cuando uno quiere vender un auto es que si uno conoce que el auto está bueno, se lo puede ofrecer a sus amigos, ¿sí? Si uno sabe de que hay un auto que era de mi abuelita y que no lo usó, que está recontra cuidado, que tiene todas las garantías, todos los servicios hechos y demás, es más probable que se lo ofrezca a gente que conozca, ¿sí? Ahora, si uno sabe que el auto tuvo uno o dos choques y que está medio mal y que le falla esto, le falla aquello, quizá no se lo quiera vender a un amigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede explotar esa diferencia de información que uno tiene. ¿Mm? Entonces, típicamente los concesionarios de autos terminan yendo a esos concesionarios los autos cuyos dueños no lo pueden vender de manera directa, ¿sí? Porque obviamente preferirían venderlos de manera directa si fueran buenos autos. Con lo cual, la calidad que uno se espera en un concesionario de autos usados es medio baja, ¿sí? Si se quiere. Los mejores autos no llegan ahí, se venden boca a boca, ¿ok? O por Mercado Libre, no sé. ¿Está bien? O sea que lo que estudiaron Akerlof y Stiglitz fue justamente el mercado de Lemos en Estados Unidos. Pero eso aplica para muchos problemas de seguros, ¿sí? Seguros médicos, seguros patrimoniales, seguros de distinto tipo, y en particular para el sistema financiero y para los créditos. Entonces, el punto es que existen varias formas que puede tomar esta simetría de información y que estaban presentes, digamos, y siguen estando en estos mercados de autos usados, ¿sí? Que investigaron esta gente a la cual le valió el premio Nobel. ¿Sí? Uno de ellos es la selección adversa, que tiene que ver con esto del auto de la abuelita. O sea, ¿qué pasa? Como los autos buenos se venden un poco boca a boca, ¿sí? El auto de la abuelita que estaba guardado en el garage y que no se usaba muy poco y que estaba recontra bien cuidado y que tiene las gomas nuevas y demás, no va a llegar al concesionario de auto, ¿sí? Entonces ahí se produce un fenómeno de selección adversa, o sea que la selección de autos que van a los concesionarios es adversa en el sentido de que los buenos no van ahí, ¿sí? Eh, Terminan yendo los que no son tan buenos. ¿Ok? Entonces la calidad promedio de los concesionarios tiende a bajar sin que eso se refleje necesariamente en los precios. ¿Ok? Entonces, veamos este caso de selección adversa. El acreedor, o sea, el banco, no es capaz de distinguir entre proyectos con diferentes niveles de riesgo. Esto es clave, o sea, el banco no tiene esos anteojos que le permitían ver cuál es el riesgo cierto. ¿Ok? Entonces, el banco siempre va a preferir los proyectos más seguros. El deudor va a preferir los más arriesgados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede correr ese riesgo, le va a generar un retorno mayor, va a tener quizá una probabilidad de éxito menor, pero puede tener un retorno mayor, porque los proyectos que tienen más riesgo son en general los proyectos que te dan un retorno mayor si te va bien. ¿Ok? Como ustedes me dirán, bueno, tenés una probabilidad de que te vaya mal, y ahí, bueno, pero ahí está lo que se conoce como, en inglés, como limit liability. ¿Sí? Ustedes saben que las sociedades anónimas
¿sí? Nosotros estuvimos hablando bastante sobre lo que son las personas jurídicas y las personas humanas. Las personas jurídicas son entidades que existen, digamos, jurídicamente, que no son personas humanas, pero que tienen la posibilidad de celebrar contratos, de hacer pagos, de recibir ingresos, todo queda registrado en su contabilidad, ¿sí? Y esas personas jurídicas tienen dueños, tienen accionistas, ¿sí? Cuando son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, los accionistas son responsables por los activos y básicamente los pasivos que tienen esas sociedades, solamente hasta la cantidad de plata que pusieron en su capital, en el capital de conformación de esa sociedad. O sea que tiene una responsabilidad limitada respecto a las deudas que puede generar esa persona jurídica, ¿sí? En Estados Unidos se llaman las LLC, las Limit Liability Companies, ¿sí? Si ven una empresa que dice el nombre y LLC se refiere a lo que aquí se conoce como SRL, Sociedades de Responsabilidad Limitada. Entonces, eso es importante porque si una empresa como esa toma una deuda y le va mal, pierde, pero hasta su patrimonio neto. Los accionistas no van a perder su auto, su casa, salvo que la tengan a nombre de la empresa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la Limit Liability ayuda a que la persona que lleva adelante ese proyecto esté dispuesta a correr más riesgo. ¿Mm? Y Profesor, entonces ahí, sí, ¿y cómo entra la restricción presupuestaria entonces acá? Si el deudor siempre busca un proyecto más arriesgado, por lo cual el límite lo traspasa, o sea, va más allá de lo que puede pedir prestado bajo los parámetros normales. claro, está bien, buena pregunta, Santiago, que en realidad ahí la responsabilidad es del banco que le presta, digamos, a esa empresa, ¿sí? No es que, o sea, la empresa sí va a querer pedir prestado, pero va a pedir prestado para financiar un proyecto. Entonces el banco le va a decir, bueno, mira, este proyecto vos necesitas, querés invertir 100 millones de dólares, pero tu empresa tiene un capital de 2,50 pesos, no te lo voy a prestar, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la empresa va a tener responsabilidad limitada a los activos y pasivos que tiene esa empresa, pero siempre y cuando, digamos, eso guarde una proporcionalidad con el proyecto que está llevando adelante. ¿Se entiende? Eh, es un tema importante, interesante, porque lo hemos visto mucho con las empresas constructoras por ahí. Lo que sucede muchas veces, que eran empresas que, digamos, de pronto se morían, cambiaba el gobierno, se hacían de nuevo, y bueno, lo que sucede en esos casos es que muchas veces esas empresas que de la nada, digamos, son empresas que reciben contratos importantes, que tienen esos contratos que le van a ingresar. Esos contratos pueden valer de garantía para que un banco le preste, y con eso que piden prestado compran una maquinaria que tiene un valor importante y grande. Entonces, por ahí con un patrimonio neto inicial muy pequeño empiezan a crecer muy rápido. ¿Pero por qué? Porque reciben activos por un lado, que son contingentes, digamos, esos ingresos que van a recibir, toman pasivos contra esos ingresos que van a recibir, ¿sí? Y es una cuestión de contabilidad, digamos, que los bancos analizan, digamos, cuánto es los flujos esperados de fondos que vos tenés, ¿sí? Y qué garantía podés dejar con los activos o la inversión que vos haces, ¿sí? Suponete que vos tenés una excelente idea y no tenés un patrimonio, creaste la sociedad, pero tenés, digamos, alguien que te va a contratar y que te va a pagar ciertos ingresos en el tiempo, y vos contra esos ingresos en el tiempo estás haciendo una inversión que es un bien de capital o una máquina o no sé, un camión repartidor, ¿sí? Que tiene un valor de reventa. Entonces, el banco quizá te pueda prestar contra esa garantía, más allá de lo que vos tengas en el patrimonio, ¿sí? Digamos, como garantía de ese proyecto. ¿Se entiende? Lo que sí Sí, te sí. permite la Limit Liability es que vos, si te metés en ese proyecto,
¿sí? Suponete que sea repartir, no sé, gaseosa a una empresa gaseosa nueva, y para lo cual necesitas un camión que te lo van a... Pero vos ya tenés el contrato firmado y hiciste una empresa que se llama Santiago SRL y te pusiste a trabajar de eso, ¿sí? Tenés Sí. un activo que te va a venir, que es las ventas que vas a hacer, tenés un pasivo y una garantía, que es el camión que vos te comprás, y bueno, con el préstamo vas pagando, ¿sí? Con los ingresos vas pagando el préstamo, ¿sí? Si eso lo haces vos como Santiago, y vos tenés una casa, tenés un auto, tenés una familia, ¿sí? El riesgo es otro, ¿sí? Porque ahí pones en riesgo tu casa, pones en riesgo, ¿sí? Si te va mal con el proyecto, lo único que pusiste en riesgo fue que, digo, perder el camión ese que había comprado esa empresa que se llama Santiago, ¿sí? Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Lo que sucede mucho es que las pymes, en general, no tienen esta estructura jurídica, y lo que hacen es ser Santiago Unidos, ¿sí? O sea, la pyme en general es el propio empresario el que está atrás. Y muchas veces eso es muy riesgoso. Pero bueno, en lo que nosotros nos queremos concentrar es en el análisis de riesgo que hace esa pyme, ¿sí? Y los incentivos que tiene para ocultar la verdadera naturaleza del proyecto. No estamos hablando acá de pymes que son oscuras o que son, digo, que quieren hacer algo ilegal. O sea, lo que vamos a suponer es que si la pyme gana 10 pesos, esos 10 pesos van a ir a pagar el préstamo, ¿sí? La pyme no va a dejar de pagar el préstamo. Lo que estamos hablando es de cuál es el riesgo del proyecto ese que va a tomar, ¿sí? O sea, si tiene ingresos va a ir a pagar. Eso no lo ponemos en duda. Entonces, la selección adversa va a operar antes del desembolso de los fondos, y son los incentivos para generar, para ocultar el riesgo del proyecto, ¿sí? Fíjense cómo funciona esto. Supongamos que hay dos proyectos, A y B, ¿sí? Con igual inversión. Les dije que iba a haber algunos errores en mis notas. El proyecto A tiene un retorno esperado, ¿sí? Con una probabilidad... acá también hay un error. La probabilidad es esta del proyecto A, ¿sí? Rho A E, ¿sí? ¿Ok? Estamos acá en la página 10. Déjenme, bueno, vamos a tomar nota. Corregir página 10, porque si no me olvido, ¿sí? Bien, entonces, tiene también el proyecto B, que tiene un retorno RBE, ¿sí? Ambos proyectos rinden 0 si no tienen éxito, ¿sí? Se supone que el valor esperado de ambos proyectos es el mismo, aunque los retornos esperados son diferentes, ¿sí? Lo que vamos a tener en ese sentido es lo siguiente. La probabilidad de éxito del A es mayor que la probabilidad del éxito del proyecto B, ¿sí? Yo puedo ir por dos lados. Uno tiene más probabilidad de éxito, el otro no tanto. El que no tiene tanta probabilidad de éxito rinde más, ¿sí? El proyecto más riesgoso es el que tiene más retornos si se realiza, ¿sí? Yo soy una empresa metalúrgica y puedo comprar una máquina para proveerle a una empresa chiquita de la zona, o puedo comprar una máquina para exportar. La exportación es más riesgosa, pero si me va bien en eso, voy a ganar mucho más. Esa sería un poco la visión. Entonces, el proyecto A es el que tiene mayor probabilidad de éxito, aunque rinde menos. Si no existe asimetría de información, ¿qué hace el banco? Bueno, el banco mira, va a la metalúrgica y le dice, bueno, proyecto A o proyecto B. Bueno, si haces el proyecto A, yo te voy a cobrar, ¿qué cosa? La tasa de interés que depende del riesgo, de la probabilidad de éxito del proyecto A, ¿sí? Entonces acá va a haber una A y acá va a haber una A. Si vos haces el proyecto B, que es más riesgoso, yo te voy a cobrar una tasa de interés RB, que está ligada al riesgo de ese proyecto. ¿Ok?
Moraleja, ¿qué va a pasar? La tasa de interés del proyecto A va a ser menor que la tasa de interés del proyecto B. ¿Ok? ¿Por qué es esto? ¿Qué dicen ustedes? Por el RO menor en B. Claro, exactamente. ¿Sí? O sea, como el B es más riesgoso, el banco le va a cobrar una tasa de interés más alta. ¿Sí? Supónganse que fueran dos pymes, una es más riesgosa que la otra, la pyme más riesgosa es la que le termina cargando una tasa de interés más alta. ¿Está bien? Pero estas dos serían las tasas justas. Las tasas que cobraría el banco, si pasa qué cosa, si el banco puede ver cuál es el verdadero riesgo del proyecto, A y el B. ¿Ok? Ahora vamos a suponer lo que sucede en la realidad, que el banco no tiene esos anteojos para ver exactamente cuál es el proyecto mejor o peor. ¿Sí? Entonces, el proyecto A paga una tasa de interés menor, aunque tiene un retorno menor, ¿sí? En tanto el B paga una tasa de interés mayor y tiene un mejor retorno con menor probabilidad. Ese sería el resultado. Ahora, el valor esperado para el acreedor es el mismo en ambos casos, es R, chiquita. ¿Ok? Eso está acá. O sea, en ambos casos, el acreedor gana esta tasa R, a uno le carga una tasa de interés más baja, a otro una tasa de interés más alta. Y fíjense que los proyectos B tienen incentivos a mimetizarse con los proyectos A, decir, mira, yo en realidad no soy un proyecto B, soy un proyecto A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me cobras una tasa de interés más baja, yo gano más. ¿Ok? Entonces, el beneficio para el inversor de ser un proyecto B, ¿sí? Y hacerse pasar por A es mayor. ¿Sí? Si el proyecto B logra que el banco le cobre una tasa de interés más baja, que es el mejor de los mundos, pues va a estar tomando el proyecto más riesgoso, que le rinde más, a una tasa de interés más baja. ¿Sí? Entonces, claramente hay incentivos para que el empresario diga que es tipo B y no tipo A. Entonces, ¿qué hace el banco? Digamos, ¿cuáles son los anteojos que tiene el banco? ¿Sí? El banco, típicamente los bancos tienen un responsable de crédito, un área que analiza el crédito. Básicamente analiza el riesgo de crédito. ¿Y qué puede hacer el banco ahí? Bueno, puede ir a la central de riesgo o puede ir a su propia historia y decir, bueno, mirá, supónganse que es un banco que está en una zona donde hay muchas empresas metalúrgicas, ¿sí? Ya que estamos con la metalurgia. Entonces dice, bueno, si es una empresa metalúrgica con tantos empleados y dedicada a este nicho, yo tuve 10 tipos así, que le presté plata, y de esos 10 hubo 9 que me pagaron y hubo uno que no. Entonces la probabilidad de éxito es 90%, por ejemplo. Típicamente, ¿qué hacen los bancos? Dicen, bueno, veamos en la población cuál es el riesgo que tienen este sector o aquel sector, ¿sí? Ese es un negocio, un trabajo que muchas veces hacen los economistas, ¿sí? Muchas veces los bancos contratan economistas junior, digamos, han sido el primer trabajo de muchos de mis colegas, trabajar en las áreas de riesgo de los bancos. ¿Por qué? Porque hay que analizar los sectores, ver a los sectores cómo le está yendo, ver según las condiciones económicas, cómo le va a ir a determinado sector, si el tipo de cambio está alto o bajo, si es un sector que exporta, que no exporta, cómo son los regímenes laborales, cómo le está yendo, cómo es la demanda, ¿sí? Si le subieron los costos, todo eso sirve al banco a la hora de decir, bueno, ¿cómo es este proyecto que viene?
¿sí? Entonces, supónganse que el banco tiene cierta información acerca de la probabilidad de éxito de los proyectos tipo A y tipo B, o de la proporción de la población, ¿sí?, que es tipo A o tipo B. Porque en realidad nosotros tenemos que el banco abre la oficina, ¿sí?, virtual en este caso ahora, o le hace sacar un número, y el tipo que sacó un número y va a ver a su oficial de crédito, se sienta y le dice, mira, yo voy a abrir una metalúrgica, necesito un préstamo L y soy tipo B. ¿Sí? Bueno, atrás de él va a venir otro y con otro número le va a decir, mira, yo soy un metalúrgico, quiero sacar un préstamo de tamaño L y soy tipo B. ¿Sí? Entonces el banco es el que tiene que decidir, bueno, digo, los que vienen, ¿son tipo A o tipo B? Y lo que hace es mirar en la población, digamos, cuál proporción de proyectos era tipo A o tipo B en la historia. ¿Ok? ¿Les parece razonable eso? O sea, básicamente le estoy dando unos anteojos al banco para que pueda ver, o trate de ver, qué tipo de proyecto es el que le está viniendo. Pero lo que estoy suponiendo acá es que hay diferencias de información, porque el banco no sabe exactamente si el proyecto que viene es ROA o ROB. ¿Sí? Entonces, el acreedor, entonces el banco, va a establecer una tasa promedio ponderada según la proporción que tenga en la población de proyectos tipo A o tipo B. ¿Sí? Y va a fijar una única tasa para los dos tipos. ¿Sí? Entonces va a decir, bueno, yo quiero tener el retorno esperado R, y ese retorno esperado R lo voy a obtener prestándole a tipos A y tipos B. La probabilidad de que sean tipo A es PA. ¿Por qué? Y porque mis analistas me dijeron que esa es la probabilidad que hay en la población. ¿Sí? Y P sub B, ¿sí? O P supra B. ¿Ok? Entonces, si es PA, va a tener una probabilidad de éxito A, y le voy a cobrar esta tasa de interés. Si es PB, va a tener una probabilidad de éxito ρ, y le voy a cobrar esta tasa de interés. La tasa de interés que yo voy a cobrar es la misma, porque en realidad yo no veo si es A o B. Entonces yo como banco, como a todos los que se me sienten en la mesa y me digan que son del sector metalúrgico, le voy a cobrar una tasa que es esta, que está acá, ¿sí? Única, que es un promedio ponderado de la proporción que yo asumo de tipos o tipas que se me sientan en esa silla y me dicen que son del sector. ¿Sí? Porque yo sé que en ese sector hay una mezcla de un determinado porcentaje que son buenos y un determinado porcentaje que no son tan buenos, en términos del riesgo del proyecto. ¿Ok? Entonces, voy a ponderar con una ponderación que la fija el banco, qué proporción tengo en la población de tipo riesgoso o menos riesgoso. Todos vienen acá y dicen que tienen marcada acá en la frente B, son los buenos. No, era A el bueno, ¿sí? Bueno, A. Yo soy A, yo soy A, yo soy A. Pero bueno, yo sé como banco que no todos son A. Entonces, calculo una proporción y fijo una tasa, que es un promedio ponderado entre la tasa que le cobraría un proyecto A y la tasa que le cobraría un proyecto B. Entonces, si al proyecto A le cobra una tasa más baja y al proyecto B le cobra una tasa más alta, un promedio ponderado entre esas dos tasas, ¿dónde se va a ubicar? Un promedio ponderado entre esas dos tasas se va a ubicar en el medio. La tasa B son los más riesgosos, yo le debería cobrar una tasa más alta. La tasa A son los más seguros, le debería cobrar una tasa más baja. Como no logro distinguir entre los dos, yo fijo una tasa única, que es una tasa que está entre medio. ¿Sí? Si yo pudiera ver, digamos, que el que se sienta ahí es A y la que se sienta después es B, yo le cobro una tasa al A y una tasa al B. Como no puedo verlos,
Digo, bueno, la tasa del banco es esta. ¿Sí? ¿La tomás o no la tomás? ¿Ok? ¿Les parece bien eso? ¿Les parece razonable? Es razonable, pero el proyecto B termina desplazando el proyecto A, haciendo que, porque, o sea, relativamente el proyecto B se vuelve más barato. Claro, exactamente. Eso es, lo que se genera ahí es un problema de incentivos. O sea, no vamos a juzgar si es justo o no, obviamente que no es justo. Lo mejor sería poder ver qué tipo de proyectos cada uno, pero no tenemos esa información. Entonces, el banco termina fijando una tasa de interés que está entre medio entre los proyectos buenos y los malos. Entonces, si yo tengo un proyecto bueno, ¿sí? Si yo tengo el proyecto A, voy al banco a pedir prestado y me piden una tasa de interés que es más alta de la que yo merecería. Entonces digo, pucha, yo tengo un proyecto bueno, tiene un rendimiento, no es muy alto, pero me están cobrando una tasa muy alta. Se me están quedando de la torta que yo llevo con una parte mayor que la que correspondería. Y mirá que yo le dije que es un proyecto A, que está bueno, que la probabilidad de éxito, que le llevé mi carpeta, le llevé... Bueno, nada, el banco tiene una tasa de interés. En cambio, el proyecto B se fue con, ¿sí? Sin su carpeta, con una hojita, le dijo, mirá, tengo un proyecto, bla, 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 y antes que terminara de hablar, el banco le dijo, la tasa es tanto. Y, bueno, no está tan mal, ¿sí? O sea, el proyecto B ve una tasa, observa una tasa que es más baja de la que él merecería. Entonces, tiene incentivos para ir. ¿Qué sucede? Y ahí surge esto de selección adversa. Los proyectos buenos tienden a ser desincentivados porque la tasa le queda muy alta. Los proyectos malos tienden a ser incentivados porque la tasa le queda muy buena. Por lo tanto, lo que va a pasar con este banco es que cuando el año que viene haga una evaluación de la probabilidad A y probabilidad B y mire la historia, se va a dar cuenta que estuvo atrayendo sistemáticamente a los proyectos tipo B. ¿Ok? Lo que va a pasar es, como bien nos decían acá, es que aquellos proyectos menos riesgosos se ven desincentivados, los más riesgosos se ven incentivados. Y ese fenómeno se llama selección adversa. Y tiene que ver con esto de la asimetría de información. Y esto justamente tiene que ver con lo que yo le decía de los autos usados. ¿Sí? Porque si el precio promedio de la concesionaria empieza a caer, ¿por qué? Porque los autos mejores se quedan en su casa o se venden boca a boca y los autos peores empiezan a ir a la concesionaria, cada vez el incentivo a ir a la concesionaria va a ser mayor para los autos que están en peor estado y no los que están buenos. Cada vez la diferencia es mayor. Entonces, lo que decían estos autores en Estados Unidos es que, digo, si vas a una concesionaria, ¿sí? Que te ayude Dios, básicamente. ¿Ok? Esto sería lo mismo. Si vas a un banco a pedir el crédito y bueno, si tenés un buen proyecto, trata de financiártelo vos solo. ¿Sí? Porque el banco te va a cobrar una tasa mayor de la que correspondería. ¿Ok? Entonces, ahí es justamente donde surge este problema de selección adversa. ¿Ok? Esta es la primera forma que toma esta asimetría de información. La otra forma que toma es la que se conoce como riesgo moral. Entonces, ¿se entiende este fenómeno de selección adversa? Bueno, la segunda forma es la de riesgo moral. O sea, la selección adversa se da antes de tomar el crédito. O sea, yo antes de tomar el crédito, cuando me siento en la silla y hablo con el banco me dice la tasa es tanto. Y ahí digo, bueno, si tengo un proyecto A estoy jodido, si tengo un proyecto B estoy bien. ¿Sí? En el caso de riesgo moral, sucede después que me dan el crédito. Lo que sucede es que el deudor puede
tomar el crédito y usar los fondos a dos proyectos distintos. Si le han escuchado hablar a Juan Carlos de Pablo, que es un economista que habla un montón en los medios, tipo ya mayor, él siempre dice que los bancos se creen que dan un préstamo hipotecario y en realidad no saben para qué están dando el préstamo. Bueno, es un poco así, porque por ahí yo tenía la plata para hacerme la casa, y igual pedí el préstamo, y el préstamo lo usé para comprar el auto o para irme de viaje, ¿sí? Y el banco no sabe, ¿ok? Digo, el dinero es fungible. El problema de riesgo moral, o de moral hazard, viene cuando el deudor puede aplicar su dinero a proyectos que eran distintos a los que el banco suponía que lo iba a usar. O sea, una vez que el acreedor le dio la plata y el tipo se fue, ya no puede controlar qué hace con esa plata. Entonces, ahí vamos a ver que existen incentivos para que el deudor lleve adelante un proyecto más riesgoso de lo que él prometió. ¿Sí? Y eso se da más fuerte cuanto mayor es la tasa de interés que le cobra. ¿Sí? Pues si la tasa de interés del crédito es baja, el tipo se queda piola con el proyecto tranqui. Ahora, si la tasa de interés es más alta, lo va a incentivar a que corra más riesgo. Y si corre más riesgo, hay más probabilidad de que le vaya mal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el modelo de riesgo moral que está en el paper de Stiglitz y Weiss. ¿Ok? El teorema 7 y 8 de Stiglitz y Weiss justamente explica esta cuestión. Dice que hay una firma neutral, si lo ven al paper no se asusten, vamos a mirar unas partecitas de ese paper que son las relevantes, ¿sí? Porque tiene varias cosas que son medias complicadas algebraicamente, y vamos a tratar de concentrarnos en las que nos sirven para entender estos fenómenos. Ahí en el modelo, digamos, en un momento hace una abstracción de un paper bastante complicadito, pero hace una abstracción que está, justamente la vemos acá, que está explicada bastante simple, cómo sucede este fenómeno de riesgo moral. ¿Sí? Vamos a tratar de resumirlo de forma bastante intuitiva. Suponemos que hay dos proyectos, A y B, ¿sí? Y otra vez, tienen un retorno A y un retorno B. Y si no son exitosos, fíjense que acá en vez de suponer que paga 0 cuando no tiene éxito, como era en los proyectos anteriores, ¿viste? ¿Vieron? Nosotros ahora vamos a suponer que hay como una especie de garantía, ¿sí? Que en este ejemplo que decíamos del camión, hay ese camión que daba de garantía, bueno, acá también la garantía se llama C, ¿sí? Queda un monto de garantía si no tienen éxito los proyectos, ¿ok? Que eso se lo queda al banco. Entonces, supongamos las probabilidades de éxito, A es más exitoso que B, ¿sí? Y en términos de éxito ponderado, ¿sí? Tenemos proyecto A y proyecto B, y el valor esperado del proyecto A es mayor que el valor esperado del proyecto B. ¿Sí? El proyecto B es más riesgoso, ¿sí? Y el proyecto A tiene un valor esperado mayor que el proyecto B. ¿Okay? Si resulta exitoso, ¿sí? El proyecto A tiene un menor retorno esperado que el B. Creo que esto, me parece que acá está al revés. Eso lo voy a chequear después. ¿Sí? Los retornos esperados, entonces, para el inversor sería el proyecto A cuando es exitoso, el proyecto A cuando no es exitoso y tiene que pagar la garantía, el proyecto B cuando es exitoso, el proyecto B cuando no es exitoso y tiene que devolver la garantía. ¿Ok? Entonces, si el retorno esperado de A es mayor que el retorno esperado de B, eso se va a dar siempre y cuando se cumpla esta condición que está acá. ¿Sí? Simplemente, trabajando algebraicamente con estas dos, esto es mayor que esto si se cumple esta condición. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso depende
de la diferencia entre las probabilidades de éxito de A y de B, y las diferencias entre los retornos esperados de A y de B. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto está bien acá. Ok, lo que no necesariamente implica que RB, R grande B, pueda ser mayor que RA. Eso era lo que está acá. El retorno es mayor si resulta exitoso. ¿Ok? Entonces, R estrella es la tasa para la cual estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Hay una tasa que me asegura que el retorno esperado del ingreso del proyecto A y del proyecto B son iguales. Entonces ahí, si la tasa de interés que fija el banco es R estrella, ¿sí? El inversor, el emprendedor, se va a su casa y está indiferente entre tomar el proyecto A, que es más seguro, o tomar el proyecto B, que no es tan seguro. ¿Ok? Ahora, si aumenta el valor esperado de A, ¿sí? Hay una mayor tasa, digamos, que es más tolerable para el inversor. ¿Mm? Ahora, si R sube, si la tasa de interés sube y es mayor que R estrella, entonces ahí se vuelve el caso de que el proyecto B se vuelve para el inversor más atractivo. O sea, me subieron la tasa, ¿sí? Entonces yo tengo más incentivos a tomar un proyecto más riesgoso. ¿Mm? Si el inversor toma este proyecto de mayor riesgo, obviamente que el banco va a tener un ingreso esperado menor, porque es un proyecto que tiene una probabilidad de falla mayor. ¿Sí? Entonces, cuando sube la tasa R, y es mayor que la tasa justa, digamos, el inversor elige correr más riesgo, pero siempre le va a decir al banco que va a hacer el proyecto A. ¿Ok? Entonces ahí el retorno para el acreedor, para el banco, si R es menor que R estrella, va a ser el retorno del proyecto A, el retorno esperado con el proyecto A. ¿Sí? O sea que va a ser la probabilidad de éxito de A con la tasa de interés que recibe, y si le va mal, recibe la garantía. Ahora, el retorno que recibe el banco cuando la tasa de interés es mayor que R estrella, el banco en realidad no sabe lo que hace el inversor, pero el inversor va a hacer el proyecto B. Entonces, el banco, digamos, si R es mayor que R estrella, va a estar recibiendo este retorno que está acá. ¿Sí? Que es menor que el retorno A. Este retorno esperado es con el proyecto A, este retorno esperado con el proyecto B, para el banco. O sea, el banco siempre cobra la tasa de interés del crédito, digamos, ¿sí? R. Si R es menor que R estrella, va a cobrar este. Si R es mayor que R estrella, va a cobrar este. ¿Ok? Entonces, el retorno esperado del banco, fíjense qué interesante, no sube con la tasa de interés. Uno esperaría que si el banco, o sea, si una empresa vende lata de tomate y sube el precio, ¿sí? Salvo que la elasticidad de precio sea muy negativa, digamos, si subo el precio y vendo la misma lata de tomate, voy a facturar más. ¿Ok? Con el mismo costo voy a ganar más. En cambio acá con los préstamos no sucede eso, porque el banco sube la tasa de interés y el proyecto A, que era más redituable para el banco, se deja de hacer y se pasa a hacer el proyecto B, que no es tan redituable para el banco, que es más riesgoso para el banco. Entonces, el beneficio esperado para el banco cuando el banco sube la tasa de interés no aumenta directamente o monotónicamente con esa tasa de interés. ¿Por qué? Porque la mezcla del proyecto se empeora. ¿Ok? Antes era por selección adversa, antes era porque en realidad cuando yo subo la tasa de interés me vienen a tomar crédito tipo que son riesgosos. Bien. Ahora sucede que cuando
el tipo ya tomó el crédito y como yo le cobré una tasa tan alta, en vez de elegir un proyecto poco riesgoso, elige un proyecto más riesgoso. Y a mí me convenía que eligiera el proyecto A, pero al tipo le convino hacer el proyecto B. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, con selección adversa y con riesgo moral, se supone que existen asimetrías de información, o sea que yo no logro ver cuál es cuál o qué proyecto se lleva adelante en las partes de ese contrato, ¿sí? Y que suponemos también que hay responsabilidad limitada a ese proyecto, ¿sí? Que el banco, esta garantía C, está en el contrato, no es que le puede ir a buscar más garantía para cubrirse. El resultado que vemos es que cuando sube la tasa de interés, se incentivan proyectos más riesgosos, ¿sí? Y se desincentivan los proyectos más seguros. No puede distinguirse entre un proyecto y otro. ¿Sí? Entonces, sea por selección adversa o por riesgo moral, el banco que sube la tasa de interés termina atrayendo proyectos cada vez más riesgosos. Ese riesgo se refleja en una probabilidad de que el proyecto le vaya mal, y cuando el proyecto le va mal, el banco no recupera lo que presta. ¿Ok? Del lado del inversor, del emprendedor, el emprendedor tiene que elegir entre qué proyecto hacer. Cuando va y le cobran una tasa de interés baja, va a ser un proyecto más seguro, pero cuando le suben la tasa de interés, se va a ir hacia los proyectos más riesgosos. ¿Sí? O solamente van a aparecer inversores riesgosos a tomar crédito. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta cuestión de la asimetría de información o la diferencia de información que hay entre la persona que, los incentivos que hay, ¿no? Entre el banco y la persona que va a tomar el crédito, son relevantes en este contexto. ¿Sí? Hay una tercera forma que toma estas asimetrías de información y que se llama Costly State Verification. ¿Sí? Es que la verificación de los estados son costosos. ¿Ok? Esta es otra forma ex post de analizar los créditos, y que tiene que ver con los gastos administrativos que tienen los bancos cuando tienen que otorgar un crédito y cuando tienen que ir a ver qué crédito dieron, qué proyecto era. ¿Sí? La idea acá es que también lo que sucede es que el beneficio esperado por el banco no aumenta monotónicamente con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque a medida que el banco le pone una tasa de interés más alta, atrae proyectos más riesgosos. Y la idea acá es que cuando el proyecto le va mal, significa que el banco dejó de cobrar el préstamo, ¿sí? Y el proyecto le fue mal. Entonces el banco tiene que ir a ver cuánta plata quedó en esa metalúrgica y cobrarse, ¿sí? Y eso tiene un costo, porque tienen que ir a un juicio, tienen que hacer, ¿sí? Entonces ese costo es lo que genera, que se llama el costo de verificación del Estado, es lo que genera que este beneficio no aumente monotónicamente con la tasa de interés. Básicamente lo que se supone ahí es que si el inversor no cumple con el pago del crédito, ¿sí? Fíjense que esto se analiza para probar por qué el contrato óptimo de un banco es, está bien, yo te doy un préstamo y te cobro una tasa de interés fija. Y vos le explicás, no, mi proyecto puede ser con la probabilidad, no importa, vos pagame la tasa fija. Si vos me pagás la tasa fija, yo me quedo piola y vos hacés el proyecto que quieras. Ahora, si vos no me cubrís un mes esa tasa fija, yo voy a ir a ver qué estás haciendo. Esa sería la idea. ¿Sí? Fíjense que esa es un poco la forma de los préstamos, ¿no? Entonces, si el emprendedor no paga, digamos, ese mes, el acreedor paga un costo, ¿sí? Y va y monitorea a ver qué está pasando. Entonces, la función de beneficio esperado del acreedor está dado por, si el tipo paga, en el estado bueno de la naturaleza, digamos, cuando esta es la distribución de ingresos de los proyectos del tipo, del emprendedor, el banco cobra R. O sea, más allá de que el emprendedor gane mucho o poco, el emprendedor le paga R y está todo bien. Ese es el beneficio que va a obtener el banco.
Ahora, si la empresa no logra juntar R, ¿sí? Entonces la empresa le va a pagar algo entre 0 y R, o entre X0 y R, ¿sí? Y el banco para ver ese algo, para recuperar ese algo que va a ganar, va a tener que pagar un costo, ρ, ¿sí? Entonces, esto sí tiene éxito y esto sí falla, ¿sí? Y la diferencia con los modelos anteriores es que la probabilidad es continua acá, ¿sí? En vez de que sea ρA y ρB, esto sería, digamos, la probabilidad continua o la distribución de retornos de ese proyecto. Entonces acá tenemos estas dos integrales y lo que queremos sacar es, digamos, cuál es el retorno, digamos, en el margen de R para ver qué forma tiene esta función de retorno. Lo que vamos a ver es que tiene, o sea, no es una línea, sino que es una curva y tiene un máximo, ¿sí? La derivada, digamos, surge de aplicar el teorema fundamental del cálculo, que es la derivada de una integral. Lo dejo para que ustedes lo hagan. Y de ahí surge esto, que la derivada, digamos, de la función de beneficio del banco puede ser negativa, ¿sí? Y esto indica que, digamos, es no monotónica con la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, básicamente esto tiene una forma así. ¿Ok? Y eso genera, digamos, que tanto selección adversa, como riesgo moral, como verificación costosa del Estado, Costly State Verification, me genera que el retorno esperado para el banco, ¿sí? Para el acreedor, no suba monotónicamente con la tasa de interés, sino que lo haga menos que proporcionalmente, ¿sí? Y eso va a impactar en la oferta de crédito, ¿ok? Porque los bancos no van a estar deseosos a prestar más dinero cuando alguien le pida más tasa de interés, porque saben que por selección adversa, por riesgo moral o por Cost State Verification, su retorno esperado va a caer cuando sube la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, si yo miro la oferta, ¿sí? Q y P, si yo tengo una demanda por, no sé, golosinas, ¿sí? Yo sé que la demanda tiene una pendiente negativa, la oferta de golosinas va a tener una pendiente positiva. ¿Sí? Sube el precio y va a haber más oferentes de golosinas. ¿Ok? En el mercado donde tenemos ciertas características de lo que estamos vendiendo, ¿sí? Lo que vemos acá son préstamos y tasa de interés. Lo que vamos a ver, según lo que estamos analizando nosotros acá, es que la oferta de crédito no sube proporcionalmente con la tasa de interés, sino que llega un momento que se desvía. ¿Por qué? Porque la mezcla de precio y riesgo hace que el oferente de crédito ya no quiera ofrecer más a esa tasa. ¿Ok? Entonces acá es donde surge la cuestión de racionamiento de crédito, porque puede darse que la demanda y la oferta se crucen, pero puede ser que no. ¿Sí? El mercado de crédito es un mercado distinto al mercado de golosinas. ¿Por qué? Porque está la información en el medio. Y la información genera todos estos comportamientos, las asimetrías de información, las dificultades para leer el verdadero estado del proyecto, el verdadero riesgo del proyecto, me genera que la oferta, ¿sí? El beneficio que viene del beneficio esperado de
de quien me va a prestar no aumente monotónicamente, no aumente linealmente con la tasa de interés, sino que lo haga menos que proporcionalmente. ¿Sí? Y esto se puede ver en el modelo Stiglitz y Weiss, lo vamos a ver con más detalle, pero bueno, fíjense, esto es en lo de riesgo moral. Decíamos, bueno, si el proyecto es el menos riesgoso, fíjense, si la tasa de interés R es menor que R estrella, el beneficio esperado depende de ρA, que era más alto. ¿Sí? Ahora, si R es mayor que R estrella, el beneficio esperado depende de ρB, que es más bajo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que les decía, si uno lo hace lineal, la curva de oferta empieza a caer. ¿Sí? Y esta sería la curva de oferta, muy exagerada, esta sería una demanda, y esta sería una demanda que corta la oferta, esta sería una demanda donde hay racionamiento de crédito. ¿Ok? Bueno, yo dejaría por hoy, retomamos la clase que viene con el modelo Stiglitz y Weiss y un repaso de lo que es selección adversa y riesgo moral. ¿Ok? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué las pymes tienden a recibir a que le ofrezcan una tasa de interés más alta? Tiene que ver con todo esto que estamos viendo acá. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, hay distintas formas de buscar mecanismos de protección. Un mecanismo que surge en la literatura es que cuando hay racionamiento de crédito, pero no es un mecanismo que a nosotros nos guste, porque a mí no me gusta que las pymes no reciban crédito, por más que puedan o estén en condiciones de recibirlo. Lo que tenemos que ver es cómo resolver ese problema. Hay formas de resolverlo, de implementar equilibrios donde se puedan resolver esas cuestiones. Las vamos a charlar la clase que viene. ¿Preguntas? Bueno, yo les subo después esto y bueno, que tengan buen día. Chao, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes y nos Profe, vemos la perdón, próxima clase. una Sí, pregunta. adelante. Sí, ¿Hay fecha de parcial ya confirmada? no lo tenemos todavía confirmado, pero lo voy a hablar con Fernando. Recording stopped. Si quieren, digamos, no sé bien cómo son sus exámenes, ¿ya tienen alguna fecha? Sí, más que nada por eso preguntaba. ¿Qué, qué- En qué fecha tienen? ¿Y qué julio, examen? si no me equivoco, corríjame si me equivoco, el 10 tenemos un parcial y el 13 tenemos otro, y ahora en junio tenemos el 18, uno. Ok. ¿Qué materias son esas? 18 espacial, 10 econometría. Creo que el 8, ¿no es el 8 internacional? Puede ser, lo cambiaron. Yo me fijé en el Excel que habían pasado. Tenés razón. Sí, sí, está bien. Entonces, si son esos, serían 18 de junio, 10 de julio y 13 de julio. Ok, Todo esto de cuarto, no sé cómo será con los otros años. bien. Bueno, déjenme hablar con Fernando, por ahí a ustedes les convendría quizá pasarlo la siguiente semana, digamos, el Sí, perdón, 18, econometría acá me están diciendo que es el 8. el 8, ok. 8, 10 y 13. Y No. Sería no, a ver, 18 de junio, sí, 8 de julio y 13 de julio. Perdón, el que ok, era 10 es 8. bien. Y supuestamente vacaciones cuando, o sea, podríamos después del 13 tomarla. Sí,
capaz que habría que hablarlo en el grupo a ver si todos están de acuerdo, pero yo creo que no habría problema. Bueno, déjenme hablarlo con Fernando.